Tengo en la línea y me pone feliz que esté ahí Kenneth Smith. Kenneth, querido, ya le bajó 3 rayitas el gobierno mexicano. Ayer vimos a Ebrard, vimos a Tatiana Cloutier seguir lo que dijo el presidente de no nos vamos a salir del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo vamos a arreglarlo? Porque a todos nos conviene. Es un cambio importante en el discurso gubernamental. Sí, muy buenas noches, David. Yo creo que es una señal positiva. Había mucho nerviosismo por parte del sector privado, por parte en los mercados, de saber si México iba a, de alguna manera, escalar esta disputa al punto de considerar la posibilidad de salirse del tratado. Las declaraciones del A ver, Kenneth, pero si tomabas la primera declaración del presidente, de ya le mandé una carta, le voy a mandar una carta a Biden para explicarle. No vamos a negociar la soberanía, si ese era el entendido, que no debió haberlo dicho públicamente el presidente, pues hacemos el Mexit, ¿no? Sí, mira, al final de cuentas el presidente está convencido de que México no está violando el tratado. Se ha analizado durante los últimos meses que estas medidas que ha tomado el gobierno de México sí violan el capítulo de inversiones, el capítulo de empresas propiedad del Estado, el capítulo de acceso a mercado, y eso va a ser muy difícil en la discusión técnica y jurídica entre la Secretaría de Economía y la representación comercial de Estados Unidos de echar para atrás, es decir, de tratar de demostrar que México no está violando. Lo que ha sucedido es que el presidente considera que es posible llegar a una especie de solución política, es decir, ya sea a través de estas misivas al presidente Biden o a través de la visita del secretario de Estado, Anthony Blinken, que va a llegar aquí unos días antes que el presidente plasme su postura el 16 de septiembre en el desfile militar, y cree que por ahí se puede convencer a Estados Unidos de llegar a algún acuerdo político. La realidad es que Estados Unidos, lo que vimos es que ya se cansó de 1 año y medio de estar dialogando, de enviar a John Kerry, al embajador Salazar en repetidas ocasiones a Palacio Nacional, y que el tema no se soluciona. Entonces ha decidido Estados Unidos subir la presión solicitando consultas, y si no hay solución en los 75 días que da este diálogo, pues es muy probable que soliciten un panel que deliberará durante 6 o 8 meses, y una vez que arroje un fallo que probablemente sería en contra de México, Estados Unidos tendría la posibilidad de imponer aranceles en contra de los principales productos de exportación de México. Esa es, digamos, la gravedad de la situación. Kenneth, a ver, ¿cómo se puede meter una visión política en un tema que es estrictamente económico, estrictamente comercial? Por un lado está el soberanismo y por el otro está que ese es el fondo de la discusión, ¿viola o no viola México el trato igualitario a los miembros del acuerdo? ¿Eso cómo se arregla políticamente? Y mira que tú negociaste muchas veces esos temas. Sí, mira, a estas alturas yo no creo que pueda haber una salida política. Estados Unidos ya agotó, en mi opinión, todas las instancias de diálogo previo a echar a andar un proceso de solución de disputas. Mencionábamos estas visitas de altos funcionarios, y hay que entender que la disputa en sí no tiene nada que ver con la soberanía de México. No cuestiona que los hidrocarburos le pertenecen a la nación, no trata de ir más allá de lo que permite nuestra Constitución. Como bien señalaste, lo único en lo que se enfoca es, ¿está cumpliendo sí o no México con los compromisos a los que se comprometió en el tratado, que es darle este trato parejo, trato nacional, trato no discriminatorio a las empresas de Estados Unidos y Canadá que invierten en sectores de la energía que están abiertos a la participación privada: generación eléctrica, operación de gasolineras, operación de terminales marítimas? No estamos yendo más allá de la Constitución, entonces los argumentos de soberanía no caben en este debate. Estados Unidos fue demandado por México, por ejemplo, en el tema automotriz, por no cumplir con las reglas de origen del sector automotriz. Es un tema técnico jurídico que se está deliberando en un panel, y no vimos... Yo el otro día decía en televisión que violaciones de soberanía. Yo el otro día decía en televisión, Kenneth, que sería como que el presidente Biden hubiera dicho: les voy a contestar el 4 de julio porque se están metiendo con nuestra soberanía, con nuestra forma de hacer vehículos, y le voy a mandar una carta al presidente López Obrador para que entienda. Sería igual de absurdo, ¿no?
Sí, por supuesto, y es una situación en la que tenemos que darnos cuenta que México no puede pensar que puede seguir gozando de este acceso irrestricto, libre de aranceles, todos los productos que exportamos a Estados Unidos, lo cual pocos países en el mundo, prácticamente México y Canadá son los únicos que tienen esta apertura completa al mercado de Estados Unidos. Eso no puede continuar si por otro lado México le cierra el acceso al sector energético a Estados Unidos y Canadá. El tratado se aprobó en México por un Senado con mayoría morenista. Todo el mundo sabía cuál era el contenido del tratado, el equipo de transición, por supuesto, la oficina de la presidencia, el Senado de la República. Entonces no debe haber sorpresas. Lo que se está analizando simple y sencillamente es, ¿hay violaciones, sí o no? Si las hay, México debe cambiar las medidas y si no lo cambia, sujeto a los costos, que es la imposición de medidas de represalia a través de aranceles. Ahora, ¿tú qué esperas que diga el presidente el 16 de septiembre? Mira, dado que llegó esta discusión al terreno político, yo anticipo que va a continuar con el discurso nacionalista, hacer un llamado a la nación a ayudarle a defender la soberanía de México, y en ese sentido yo creo que le va a dejar poco margen de maniobra a la Secretaría de Economía para que en la discusión técnica pudiera llegar a una solución con Estados Unidos, por lo menos en la fase de consultas, porque la solución que busca Estados Unidos, y no olvidemos que Canadá empezó también su proceso de consultas, lo que ambos van a buscar es que se respete el tratado y que se eche para atrás estos elementos que buscan discriminar en contra del sector privado y darle todo el control del sector energético a los monopolios estatales. Y eso es algo que es un aspecto central de la política energética del presidente López Obrador. Entonces no creo que de aquí a octubre, cuando acaben las consultas, vaya a haber un golpe de timón, un cambio de postura de la administración mexicana. ¿Cómo podríamos comparar esto con lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, que había decidido subsidiar los vehículos eléctricos que se construyeran en los Estados Unidos y que entre el panel, yo creo que ya dieron un paso que resuelve el problema y dice, también vamos a subsidiar los que se hagan en toda América del Norte? ¿Podría buscarse una salida similar? Mira, yo creo que es una situación difícil, es un sector muy complejo en el sector energético, pero curiosamente la solución es bastante sencilla. En el TEMEC se añadió un capítulo nuevo sobre empresas propiedad del Estado que señala que cuando las empresas estatales compiten en un mismo sector con las empresas privadas, a lo único que te comprometes es que haya un piso parejo, transparencia en la regulación y que no discrimines en contra de las empresas del sector privado para darle beneficios artificiales a las empresas del Estado. La reforma energética del 2013, que ya ha traído desde ese entonces miles de millones de dólares de inversión a México, está y estaba funcionando. El gobierno, con esa insistencia de tratar de regresarle el control a CFE y a Pemex, es ahí donde está violando estos principios del tratado. Entonces, la solución es modificar esos elementos en términos de la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, las reglas de comercio exterior y darle oportunidad a que el sector privado y las empresas estatales compitan. Ese es el entorno al cual nos comprometimos en el tratado y esa es la vida que se puede dar. Dependerá de la disposición política del gobierno de México y la disposición también del lado de Estados Unidos de aceptar las propuestas que se pongan sobre la mesa. El proceso apenas está empezando. Yo no creo que Estados Unidos tenga mucho incentivo para negociar mucho, porque como bien dices, Kenneth, pues Ken Salazar se la pasó tratando de negociar, ya era hasta de burla lo que pasaba el embajador de Estados Unidos en México, en Palacio Nacional, llevándole empresarios. Pues yo creo que lo que hay que esperar es que Blinken venga a dar una serie de última posición donde se entienda que el gobierno mexicano tiene que ceder. Sí, mira, yo creo que por el lado de la diplomacia, el secretario Blinken va también a tratar de matizar el tipo de mensaje que vaya a darse el 16 de septiembre, enfatizando los aspectos de la relación que van más allá del comercio en materia de migración, seguridad, etcétera. Pero hay que entender algo, o sea, yo sí estoy convencido de que del lado de Estados Unidos, se dieron cuenta que estos intentos del presidente en las últimas semanas de traer individualmente a las empresas estadounidenses junto con el embajador Salazar y darles dulcecitos o resolverles el tema en lo individual no funcionaba.
porque no es una solución sistémica o general. Es decir, puedes llegar a acuerdos con algunas empresas grandes para que ya no presionen al gobierno estadounidense de iniciar un caso, pero la realidad es que, ¿qué sucede si cambia de opinión el presidente el día de mañana? Si Manuel Bartlett decide que no va por donde llegaron los acuerdos con Estados Unidos, ¿qué pasa en la siguiente administración o inclusive hoy en día? ¿Qué pasa con nuevos participantes que quieran invertir en México? Entonces, Estados Unidos y Canadá lo que ven es que lo que tiene que suceder es que hay una solución sistémica que respete las reglas generales del tratado y que se apliquen para todo. Y el presidente de México parece estar sorprendido de que a pesar de estos esfuerzos de llegar a soluciones individuales con las empresas, de todas maneras Estados Unidos metió el caso. Pero esa es la razón, porque no creen que estas puritas o estas pequeñas soluciones individuales resuelvan el problema de manera general. Con base en tu experiencia, ¿tú crees que nos vamos a ir al panel y que el panel va a terminar en sanciones? ¿O qué crees que pase? Mira, yo creo que hay una alta probabilidad de que nos vayamos a un panel por el hecho de que las consultas va a ser muy difícil que la Secretaría de Economía contradiga lo que vaya a decir el presidente el 16 de septiembre. Pues con esa alta probabilidad de irnos a un panel, recordemos que Estados Unidos no tiene que solicitar el panel inmediatamente el día en que acaban las consultas. Podría seguir dialogando con México, si así lo considera conveniente, y seguir subiendo escalando en ese sentido la presión política. Pero yo lo que creo que puede suceder es que nos vayamos a un panel y que más o menos en 6-8 meses, a partir de que el panel se formaría yo creo a principios de 2024. Entonces, en un año a partir del día de hoy, más o menos, tendríamos ya un fallo negativo en contra de México y a partir de ahí tendría 45 días México para cumplir. Si no, entrarían estos aranceles que le pegarían muy fuerte al sector exportador y al empleo en el sector exportador a escasos 6-8 meses antes de la elección presidencial en México. Entonces, esa es la consideración que debe tener el gobierno de México y los argumentos que la Secretaría de Economía y también Cancillería deben presentarle al presidente. Yo sí Y creo eso que nos llevaría, Kenneth, a una crisis de principio de sexenio. Ese es el tema, porque estamos hablando de montos muy altos. La representante comercial de Estados Unidos envió una carta a México señalando que la afectación a sus empresas superaba los 10,000 millones de dólares. Recordemos que la represalia más alta que se ha impuesto en la historia del Telecán era de 2,000 millones de dólares en el caso de autotransporte de carga de México contra Estados Unidos. Entonces estamos hablando de una represalia 4 o 5 veces superior a esa, y que obviamente Estados Unidos podría escoger los sectores donde políticamente le pegarían más a México. El sector rural, es decir, frutas y hortalizas, donde tiene mucha presión de sus productores en Estados Unidos de cerrarle el mercado a México, electrodomésticos, acero, es decir, productos terminados que no son insumos para la producción estadounidense, entonces no se estarían dando un balazo en el pie, pero son productos muy sensibles para México, con mucha mano de obra calificada que recibe salarios más o menos 40% superior en el sector exportador que los salarios en el resto de la economía. Entonces sí sería un golpe fuerte a la economía mexicana hacia finales de este sexenio. Sería muy preocupante. Ojalá el gobierno mexicano entre en razón. Creo, Kenneth, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Muchas gracias, David, estoy a tus órdenes. Y como siempre, salúdame a tu papá con mucho respeto. Por supuesto, te lo agradezco mucho. Un abrazo. Que te vaya muy